Muchas gracias, Rafael. A continuación, el simposio de medicina materno-fetal, coordinado por el doctor Carlos Cabrera Lozada, que ya hicimos su presentación. Sí, iniciamos el simposio de medicina materno-fetal, esperando que me monte en la presentación la doctora Carla Lozada, que es quien inicia el simposio. No, la primera. Esa. La conferencia de la doctora Carla Lozada es Migración, Salud Mental y Testimonio de la Obra del Tamaño del Infierno. Ella es una médico adscrito al Servicio de Psiquiatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, Jalisco, México. Es profesor e investigador titular de la universidad. No, esto no es tuyo, Carla. No, señor. No. Médico experta en medicina interna, apropiada y especialista en enfermedades del embarazo. Es una excelente profesora también del programa de medicina materno-fetal. Está en el doctorando de la Universidad de Carabobo y ella nos va a conversar sobre los problemas de la trombofilia. Adelante, doctora. Buenos días. Vamos a ver aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Medicina y al comité organizador, también al doctor Carlos Cabrera. Vamos a hablar de un tema apasionante, trombofilias y embarazo. ¿Por qué hablar de ellas? ¿Qué pasa en el embarazo o qué pasa en la embarazada con las trombofilias? Definimos trombofilias como el desequilibrio que hay entre las actividades anticoagulantes y protrombóticas del plasma, donde predominan estas actividades protrombóticas, basándonos en ese modelo del balance trombohemorrágico. Y las podemos clasificar en hereditarias y adquiridas. ¿Cuándo se comenzó a hablar por primera vez de trombofilias hereditarias? En 1937 se utilizó por primera vez este término como un antónimo de un proceso de sangrado en un paciente con hemofilia. Y para 1965, Egbert describió el déficit de antitombina. En el 76 se aísla por primera vez la proteína C como factor anticoagulante y en el 84 se reporta en una paciente una trombosis por deficiencia de proteína S. En el 93, Dalbach habla de la resistencia heredada a la proteína C activada y en 1993 hay dos fundamentos importantes. Se describe la homocisteína como un factor de riesgo para enfermedad tromboembólica, pero se habla además de la presencia de las metiltetraidofolato reductasa en sus dos condiciones A1298C y C677T como productoras de trombosis. En el 94 se descubre el factor 5 de Leiden y en el 96 se habla del gen de protombina o factor 2. Las trombofilias adquiridas, conocidas por nosotros actualmente como síndrome antifosfolípido, se descubrieron por primera vez en 1980 y todos las estudiamos como el síndrome de Hughes. En el 99 se reúnen en Sapporo y describen los primeros criterios para su identificación. Y en el 2006 se establecen los criterios firmes para su diagnóstico claro. Este año las guías europeas reportan una nueva, pero no clasificación de síndrome antifosfolípido, sino la manera de cómo las vamos a tratar. Ahora bien, ¿qué pasa en el embarazo con las trombofilias? El embarazo es un estado protrombótico, sobre todo primero, tercer trimestre y el puerperio. Si a una paciente fisiológicamente embarazada es protrombótica, se le asocia una condición de trombofilia heredada, adquirida o la combinación de ambas, la probabilidad que presente fenómenos trombóticos es muchísimo más alto que si no lo tuviera. Y las trombofilias adquiridas, que es el síndrome antifosfolípido, es un evento inmunológico. Se puede presentar por medicamentos, se puede presentar por carcinoma, se puede presentar por la ingesta de anticonceptivos orales y también muy importante en el embarazo y el puerperio.
¿Cuáles son las condiciones obstétricas que se asocian a las pacientes que tienen trombofilia? Pérdida gestacional recurrente, abortos a repetición, óbito, muerte fetal temprana o tardía, trastornos hipertensivos del embarazo expresadas en preeclampsia y eclampsia, crecimiento fetal restringido y desprendimiento prematuro de placenta. Esta alteración de la formación de la placenta viene incluso desde el mismo momento de la placentación, desde la formación de la placenta, desde los microvasos. Esos microvasos nacen ya de una vez con obstrucciones vasculares que a futuro pueden expresarse en un retardo del crecimiento intrauterino o bien en enfermedades placentarias. Ahora, ¿qué es una perdedora? ¿Qué es una paciente perdedora gestacional recurrente? La Organización Mundial de la Salud nos dice que es aquella que presenta 3 o más abortos consecutivos, y esta es una palabra importante porque estamos tratando de quitarla, antes de las 20 semanas de gestación con un feto menor a 500 gramos. El Colegio Real de Obstetras y la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva habla de 3 o más abortos consecutivos, pero menores a 24 semanas. Y su contrapartida americana, que es el Colegio Americano de Obstetras y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, habla de 2 o más embarazos fallidos que se hayan detectado por ultrasonografía o por histopatología. ¿A quién debemos estudiar entonces? Bueno, a todas aquellas pacientes que tengan aborto, pérdida gestacional recurrente, óbito fetal no explicado por una causa conocida, partos pretérminos, que hayan tenido enfermedades tromboembólicas antes de este embarazo o durante este embarazo, que presenten trastornos hipertensivos del embarazo con alteraciones o complicaciones tanto maternos y fetales y alteraciones placentarias. Para eso hicimos un estudio donde hubo 218 pacientes en 5 años y el 74% de ellas llegaron sin diagnóstico previo de trombofilia, llegaron en el primer trimestre de gestación, con el antecedente de 2 a 5 abortos en el 64% de ellas. 73% tenían trombofilias hereditarias del tipo de las metiltetraidofolato reductasas heterocigotas que se describen que no son productoras en un gran porcentaje de pérdidas fetales, pero en nuestras pacientes venezolanas sí, que se contrapone con las caucásicas, las españolas y las argentinas. Trombofilias adquiridas, más común en las anticardiolipinas y las anti-beta-2 glicoproteínas solamente asociadas a las trombofilias hereditarias. La complicación materna más común fueron los trastornos hipertensivos del embarazo, las infecciones urinarias y la presencia de diabetes. Dentro de las complicaciones obstétricas, óbito fetal en 2 pacientes, amenaza de aborto y 3 pacientes con ruptura de prematura de membrana. Y la complicación postoperatoria más común fue el síndrome de gel puerperal. Por lo tanto, el puerperio, una vez que el embarazo se resuelve, el peligro no ha terminado. El puerperio es tanto o más complicado para presentar alteraciones tromboembólicas que el propio embarazo. Entonces consideramos que las trombofilias hereditarias es una enfermedad multifactorial donde hay una interacción genética y ambiental. Y es compleja porque no sigue una herencia mendeliana. Y la suma de estos múltiples genes, cada uno de ellos interactuando en conjunto, pero separados también, determinan en cada individuo el riesgo y el tipo de susceptibilidad a la trombosis que se va a presentar. ¿Qué quiero expresar con esta lámina? Que nosotros no solamente durante el embarazo estamos cuidando a mamá y estamos cuidando a bebé, sino que tenemos otro órgano importantísimo que es la placenta. De ella va a depender el bienestar de ese embarazo. Por lo tanto, esto es una paciente que se beneficia del manejo multidisciplinario, donde obstetras, expertos en medicina materno-fetal e internistas estamos a favor de este embarazo. Y donde hay detecciones, donde hay alteraciones que se pueden determinar mucho antes y nos pueden indicar a nosotros que esa paciente puede tener un riesgo elevado, moderado o bajo, por ejemplo, de preeclampsia, o que también nos puede hacer sospechar que esa paciente puede hacernos una complicación médica y
nosotros podemos ubicar si es que esa paciente está presentando una trombofilia, es portadora de una trombofilia cuando hacemos el interrogatorio y la paciente lo que nos está presentando en este momento es la complicación médica. ¿Qué queremos nosotros evitar? Muerte materna. Las muertes maternas, cuando las vemos a nivel mundial por trombofilias, 1.7%. Dice, bueno, cuando uno lo ve porcentualmente nos pudieran decir, o como siempre dicen, pero es muy poco, Carla. No, una muerte materna es demasiado por lo que significa lo que esa madre deja y lo que significa a nivel asistencial y lo que para nosotros los médicos que estamos con las embarazadas significa. No nos podemos permitir ni una muerte más, ni una muerte materna más, y menos cuando nosotros podemos pensar en el diagnóstico. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Carla Lozada. Se invita a la doctora Yeiderly Roballo, quien nos conversará sobre el perfil biofísico extendido. La doctora es especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital Miguel Pérez Carreño y es cursante de nuestro programa de especialización en medicina materno-fetal en la maternidad Concepción Palacio. Gusto recibirla, doctora. Ok, perfecto. Ok. Buenos días, bienvenidos al 20º Congreso Venezolano de Ciencias Médicas. En este caso, hoy vamos a hablar en este día muy lluvioso acerca del perfil biofísico fetal extendido, en este bloque de medicina materno-fetal. Entonces vamos a hablar empezando por una serie de definiciones. Vamos a empezar por definiciones y luego posteriormente vamos a hablar acerca de lo que corresponde al bienestar fetal, las pruebas que utilizamos para saber lo que es el bienestar fetal. Seguido hablaremos sobre el perfil biofísico fetal, la importancia de por qué estamos implementando estas técnicas y finalmente nuestras conclusiones. Entonces, empecemos. Para hablar nosotros del feto tenemos que hablar bien lo que es bienestar fetal. El bienestar fetal no es más que el equilibrio que existe entre los patrones biofísicos, entre los patrones bioquímicos y lo que son la biología fetal. Cuando se interrumpe este equilibrio entre estos tres elementos, entonces viene lo que es la asfixia perinatal. La asfixia perinatal no es más que una complicación en lo que es la pérdida de este equilibrio, en donde hay una disminución en lo que es la oxigenación del feto, y esto viene dado por una interrupción en lo que es el flujo sanguíneo entre lo que es el flujo sanguíneo materno y fetal. Y por lo tanto se va a manifestar como una tríada en el cual está hablando acerca de la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis. Cuando esto se presenta, vamos a tener ciertas causas que van a ser causas maternas, causas completamente como en este caso las maternas, los trastornos hipertensivos del embarazo, que en el servicio de medicina materno-fetal se presenta hasta un 70%. En la diabetes gestacional, las patologías tiroideas. Y en cuanto hablamos a las causas placentarias, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta, el prolapso de cordón e inclusive los nudos verdaderos, hasta el oligoamnios. En las causas fetales, entonces vamos a hablar entonces de crecimiento fetal restringido y las infecciones que pueden afectar al feto. Teniendo esto de la asfixia perinatal, entonces
tenemos que esto va a generar lo que es la encefalopatía hipóxica isquémica, en el cual es un síndrome neurológico como tal, en el cual es secundario a la asfixia perinatal. El tratamiento para esto es la interrupción del embarazo. Entonces, teniendo claro todo esto, vamos a integrar y tenemos una serie de pruebas en el cual son las pruebas de bienestar fetal. Son pruebas que nos van a permitir a nosotros saber si realmente son métodos apropiados que nos van a identificar si ese feto se encuentra completamente en bienestar fetal o si el feto está afectado completamente. Entonces, las pruebas de bienestar fetal básicamente están dadas por los movimientos fetales. Tenemos entonces lo que son la frecuencia cardíaca fetal, en el cual los movimientos fetales va a generar una diferencia, un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. El otro es la percepción de los movimientos fetales por parte de la madre. Cuando ya el feto ya está afectado realmente, empieza a ver lo que es la disminución de los movimientos fetales. Inclusive 10 movimientos fetales en un tiempo de 12 horas, menos de 10 movimientos fetales. Esto nos puede predecir de que este feto puede fallecer en lo que corresponde 3 hasta 4 días. Cuando ya la madre no percibe los movimientos fetales, entonces esto es un patrón en el cual puede predecir de que hasta en 12 hasta 48 horas este feto puede fallecer. Entonces, es un patrón muy importante. El siguiente es el índice de líquido amniótico. ¿Por qué? Un feto que está sufriendo, el flujo sanguíneo se va a redistribuir a los órganos más nobles. En esto tenemos el corazón y el cerebro. Para ello, el flujo sanguíneo va a estar disminuido a lo que es la región a nivel renal, disminuye la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la diuresis va a disminuir. Habrá una disminución de diuresis, menos líquido amniótico y se va a manifestar entonces con lo que es el oligoamnios. El monitoreo fetal estresante y no estresante, básicamente esto se trata de que por la acción de la oxitocina estimula el útero y va a estimular lo que es los movimientos fetales. Todas estas pruebas son utilizadas para el bienestar fetal y tenemos entonces lo que es el perfil biofísico fetal establecido por Manning, en el cual vamos a hablar acerca de los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, vamos a hablar del tono, pero básicamente este perfil biofísico fetal va a hablar acerca de la función nerviosa, es decir, vamos a tener una relación de lo que son los movimientos fetales, porque ahí vamos a evaluar la oxigenación en relación con el sistema nervioso central del feto. Entonces, los movimientos fetales estamos evaluando la región ventral del cuarto ventrículo. Si hablamos de los movimientos fetales como tal, vamos a hablar de los núcleos de la corteza. Y si hablamos del tono, entonces vamos a hablar de los núcleos de la corteza y la región, los núcleos de la corteza. Cuando hablamos de líquido amniótico, lo que les acabo de explicar específicamente es hablar de la circulación fetal. Pero todas estas pruebas se complementan porque hablamos acerca de la biometría. Cuando hablamos de la biometría, vamos a hablar también del crecimiento del feto. Entonces, vamos a relacionar ya lo que es la circulación fetal con este feto que está creciendo. Un feto que sufre es un feto que no crece. Entonces, lo vamos a evaluar mediante la biometría, que es la evaluación de lo que es el cráneo, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Entonces, para ello nosotros relacionamos la biometría fetal y lo complementamos con el sistema Doppler. El Doppler para nosotros es una herramienta indispensable porque vamos a evaluar cómo está esa circulación entre lo que es la circulación fetal y la materna, esa relación. Hablamos de oxigenación. Entonces, para ello evaluamos varias zonas específicas, como son las arterias uterinas, la arteria cerebral media, el ductus venoso. Uno de los patrones muy importantes en lo que corresponde es el ductus venoso, porque el ductus venoso ha sido como que el indicador de nosotros para determinar la mortalidad del feto. Un ductus venoso que tiene estas ondas que se encuentran acá, que están completamente, reversa, ya este feto es un patrón premortem. Si fijan cómo cambian las ondas, aquí cuando ya el feto está en lo que es la hipoxemia, pasa a lo que es la hipoxia y luego sigue a lo que es la acidosis. Entonces, para eso nosotros utilizamos el Doppler. Ya estamos integrando todo esto, pero ya hablamos acerca de la función de la oxigenación,
La circulación la vemos nosotros a través del Doppler, pero estamos evaluando la parte del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con el corazón? Para eso nosotros utilizamos el Doppler y vamos a evaluar el corazón también por el istmo aórtico, que es una nueva técnica que estamos implementando, es la región anatómica de el istmo aórtico no es más que la región anatómica donde va a tener la fusión de lo que es la emergencia de la subclave izquierda y adicionalmente se va a unir con lo que es el ductus arterioso. Él va a evaluar la función neurológica, pero al mismo tiempo la cardiovascular. Entonces, un dato muy importante del istmo aórtico es que él se afecta inclusive hasta 48 horas antes, a 72 horas antes del ductus venoso. Si el ductus venoso a nosotros nos da es un indicador de premortem y el istmo aórtico se altera mucho antes que esto, entonces es una herramienta fundamental para nosotros. Entonces, usando esto, tenemos que un feto que está sufriendo, que está en hipoxia, empieza a tener una serie de medidas y compensatorias, empiezan a ver remodelados y el corazón se ve afectado. Entonces vamos a tener un corazón que está sano, que tenemos en este caso, por ecografía, un corazón con su vista de 4 cámaras, vamos a medir que este feto que está en hipoxia va a tener modificaciones y vamos a tener un corazón que aparentemente se ve normal, va a haber un remodelado, un engrosamiento donde el tabique interventricular se va a ver aumentado y este va a pasar por encima de los 5 milímetros. Adicionalmente vamos a ver lo que es el borde libre de la pared del ventrículo derecho y cuando ya este sobrepasa los 3.8 milímetros ya decimos que es completamente patológico. Entonces vamos a pasar de un corazón que es completamente normal a este corazón que es completamente dilatado, que está completamente hipertrófico. Vamos a ver entonces por ecografía un corazón que tenemos de 4 cámaras a un corazón completamente modificado. Entonces tenemos los siguientes. Un feto que está sufriendo, tenemos medidas para poder nosotros saber si realmente podemos prevenir un evento adverso. Teniendo todo esto, establecimos el perfil biofísico fetal extendido, en el cual vamos a integrar todos estos factores y esto va a evaluar acerca de los movimientos fetales respiratorios, los corporales, va a hablar el istmo aórtico, el ductus venoso, la remodelación cardíaca. Esto se basa, son 8 parámetros, un punto cada uno. 7, 8 puntos, ¿qué hacemos con esta madre? Mantenemos la misma conducta. Si tienen 6 puntos o menos, vamos a evaluar este feto cada 48 horas. Si tiene menos de 5 puntos, es de mal pronóstico. La resolución es resolución obstétrica inmediata. En todas estas pruebas tenemos que complementarla con funcionalismo cardíaco, porque si tenemos afectando el corazón, vamos a evaluar el funcionalismo cardíaco. Entonces, ante todo esto, ¿por qué implementamos el perfil biofísico fetal extendido? Y esto se hace realmente es porque la asfixia perinatal tiene una alta morbimortalidad y en Venezuela se ha establecido que tiene un aumento del 14% e inclusive estos fetos, los recién nacidos que están afectados con asfixia perinatal, hasta el 14 al 23% fallecen y de los que sobreviven quedan con defectos neurológicos. Entonces, en el 2015 al 2022, tenemos que de los pretérminos que nacieron en ese tiempo, 40% presentaron asfixia perinatal. Entonces, para nadie es un secreto que tenemos una emergencia sanitaria y una emergencia humanitaria, en donde muchas veces en los hospitales no tenemos los recursos para poder estudiar la porción química, la función bioquímica como tal, pero sí en el servicio de medicina materno-fetal contamos con una herramienta fundamental que es la ecografía. Por la ecografía nosotros podemos evaluar cómo se encuentra este feto y si hay alteración del bienestar fetal. Si hay alteración del bienestar fetal, podemos implementar las medidas que sean adecuadas, las correspondientes y evitar efectos adversos. Ante todo esto, entonces concluimos cómo la asfixia perinatal realmente y la encefalopatía hipóxica isquémica tiene una repercusión en la morbimortalidad perinatal y las pruebas de bienestar fetal son métodos apropiados para identificar si el feto está alterado, su bienestar fetal, y el remodelado cardíaco forma parte realmente de la hipoxia fetal. Cuando existe el istmo aórtico se estudia y es precisamente porque nos determina cuando un feto está sufriendo. Entonces, concluimos como tal, el perfil biofísico fetal extendido
es una herramienta integradora porque vamos a evaluar lo que corresponde a la porción del sistema nervioso central y adicionalmente estamos evaluando el funcionalismo en lo que es el remodelado cardíaco. Y es indispensable para lo que es la detección de la morbimortalidad perinatal. Ante todo esto, muchísimas gracias y bueno, somos Medicina Materno-Fetal. Muchas gracias. Continuando con el simposio de medicina materno-fetal, vamos a presentar al doctor J. Vicente Gómez Marín, quien va a dar su conferencia sobre el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, neuroprogramación fetal. Él es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en obstetricia y ginecología. También es especialista en medicina materno-fetal de la Maternidad Concepción Palacio, magíster y licenciado en bioética del CENAVI, y docente asistencial y coordinador de investigación en el programa de especialización de medicina materno-fetal en nuestra Maternidad Concepción Palacio. Doctor Jay. Buenos días a la audiencia. Tratando de sintetizar el tiempo dispuesto, vamos a empezar un leve conversatorio del síndrome de respuesta inflamatoria fetal y neuroprogramación fetal. Tenemos que el síndrome de respuesta inflamatoria fetal es una condición caracterizada por activación del sistema inmune fetal con compromiso multiorgánico equivalente al síndrome de respuesta inflamatoria materno. Hoy en día, estando en boga la teoría Barker de las noxias que se presentan durante la exposición en los primeros 1000 días de vida, incluyendo la vida intrauterina, y el concepto de programación fetal a partir de estas diversas potenciales noxias o elementos disruptores y la alteración en la neuroprogramación fetal que modifica los resultados perinatales a mediano, corto y largo plazo. Se ha descubierto, a partir de los trabajos del desarrollo de este síndrome, que cuando está diagnosticado se presenta una upregulation de 296 genes y una downregulation de 252 genes que nos representa un aumento de hasta 7 veces de los resultados perinatales adversos del neurodesarrollo, principalmente la parálisis cerebral, los trastornos neuropsiquiátricos, entre otros. Se ha clasificado convencionalmente a este síndrome, también denominado FIRS por el acrónimo, como el tipo 1, en el cual lesiones histopatológicas agudas relacionadas con infección e inflamación como la deciduitis y vasculitis aguda, la corionitis histológica y principalmente la funicitis, pues viene en relación a un aumento de la interleuquina 6 y más recientemente como una reacción a lo inmune en el cual está en progreso su verdadera implicación, hay un aumento de la enzima CXCL10, la cual es producida por los linfocitos T y está asociada a lesiones histopatológicas crónicas, como la corionitis histológica crónica, la villitis o algunos grados de deciditis crónica que están en evolución. ¿Qué es lo importante con respecto al FIRS? Que hay una relación muy importante en la asociación con una activación inmune materna y en este aspecto los factores de riesgo determinados como el esposoma, que son aquellos elementos ambientales que tienen que ver con estilo de vida, exposición a agentes y químicos, factores de estrés, elementos nutricionales y todos aquellos elementos relacionados con el cambio climático y los elementos asociados externos a la gestante, los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional y pregestacional, la infección materna, las enfermedades autoinmunes y el asma. Esta activación inmune materna está directamente relacionada con la presentación del FIRS. Convencionalmente, y este es el desafío, el diagnóstico se ha hecho prenatalmente a través de procedimientos invasivos y la medición de la interleuquina 6 y postnatalmente con la corionitis histológica y funicitis. ¿Cuál es el problema de la presentación del FIRS? Que la relación con complicaciones
perinatales severas como la prematuridad y bajo peso al nacer, la rotura prematura de membrana, el síndrome de dificultad respiratoria, la sepsis neonatal, la neumonía y displasia broncopulmonar, hemorragia ventricular, leucomalacia periventricular, enterocolitis necrotizante y la muerte neonatal están en un porcentaje con un aumento del riesgo de hasta 3 a 7 veces. Específicamente la muerte neonatal y los trastornos del neurodesarrollo se presentan con un aumento de riesgo específico de 7 veces. Fíjense que 39% de la prematuridad y 50% de la rotura prematura de membrana se presenta en esta condición. Ojo, en ausencia de infección intraamniótica. Estos resultados perinatales, principalmente como se mencionó anteriormente, son la parálisis cerebral y los trastornos neuropsiquiátricos. Sin embargo, otros elementos como los trastornos del espectro autista, el déficit sensorial, ocular o auditivo y el síndrome de Tourette, que viene dados por tics repetitivos, verbales o motores, de forma crónica o compleja o simple, pues se presenta un aumento del riesgo relativo de 2 a 5 veces en cada una de estas condiciones, y los cuales se dan cuando hay una asociación de la activación inmune materna y el FIRS. ¿Cómo podemos hacer una aproximación ultrasonográfica prenatal con una activación del equipo de salud perinatal, la detección del feto en riesgo y una mejoría del resultado perinatal? Básicamente tenemos, desde el punto de vista de las herramientas de ultrasonido, se ha descrito en los últimos 10 años, con varias revisiones, alteraciones de ciertos elementos de la disfunción orgánica. Básicamente el FIRS produce alteraciones en casi todos los grandes sistemas del organismo, pero desde el punto de vista prenatal la evaluación se ha hecho más compleja. ¿Por qué? Primero porque la descripción del FIRS ha tardado mucho tiempo en darse dentro de la evolución del concepto en el estudio de los grandes síndromes obstétricos, y segundo porque la relación de elementos fisiopatológicos con los niveles de interleuquina 6 o en su defecto con la proteína C reactiva que viene sintetizada de forma hepática posterior a la elevación de los niveles de interleuquina 6, pues hace extenso en el tiempo conseguir una asociación desde el punto de vista ultrasonográfico. Sin embargo, tenemos algunos marcadores, entre los cuales tenemos el cociente de las ondas EA atrioventriculares que vienen a relacionar la diástole temprana y tardía, los cuales cuando se produce un aumento de los mismos están relacionados con aumento de la tendencia del FIRS. El índice de rendimiento miocárdico o índice TEI que se utiliza en el Doppler convencional presenta una alteración de estos índices, normalmente son valores que tienen sus percentiles. En forma más moderna, utilizando software que utilizan marcadores o indicadores de speckle tracking, pues se evalúa la deformación miocárdica y la tasa de esa formación en función del tiempo utilizando la tecnología de Doppler tisular y color, en la cual se presenta inversión y picos sistólicos positivos. Más adelante le vamos a mostrar unas imágenes del tema. También se ha demostrado que el timo, en relación a un estado proinflamatorio y una migración de los linfocitos T más una muerte celular programada, presenta una disminución menor al percentil 5 en cuanto al vaso en relación a una presión intraesplénica aumentada por productos bacterianos y las endotoxinas, presenta pulsatilidad de la vena esplénica, las glándulas suprarrenales por la activación del eje hipotálamo hipófisis presenta un aumento del volumen y un alargamiento de la zona fetal, que es la zona central medular, mayor a prácticamente el 50%. Y en relación a la disminución del flujo en la presencia de redistribución que se da en estos fenómenos de respuesta inflamatoria fetal, pues hay una disminución del índice de líquido amniótico, denominada en la especialidad como liquidranio, los cuales se miden normalmente por percentiles. En esta lámina tenemos las ondas EA de las válvulas atrioventriculares tricúspide y mitral. La onda E reflejando la diástole temprana y la onda A reflejando la diástole tardía. Eso presenta unos patrones de velocidades acordes a la edad gestacional y esos cocientes se han establecido en el tiempo con valores de normalidad y una progresión lineal acorde a la edad gestacional. En cuanto a la experiencia nacional con este marcador, si bien nosotros no lo hemos asociado directamente al FIRS, el grupo de la Carabobo, García y García, trabajaron con la fusión diastólica cardíaca fetal y establecieron percentiles en nuestra población venezolana. Fíjense que en el recuadro inferior de la lámina tenemos la onda E y posteriormente la onda A. Generalmente cuando la relación se acerca a 1, casi siempre el valor por encima de 0.8 es que se presenta la disfunción miocárdica dado por la contractilidad alterada. En cuanto al índice TEI,
es el producto de evaluación del tiempo de contracción isovolumétrico, el tiempo de relajación isovolumétrico realizado en un corte de Doppler mitroaórtico y un cociente con el tiempo de eyección de la arteria aorta. Esto tiene unos valores con los cuales se han relacionado en fetos en crecimiento fetal restringido y en preeclampsia, los cuales algunos grupos han sido de la maternidad Concepción Palacios, pero hay muchos grupos descritos en el país, y tienen unos valores percentilados que han sido descritos por múltiples investigadores como Cruz Hernández. Se cayó. Tenemos, entre otros marcadores, el perímetro tímico, el cual se obtiene en un corte de 3 vasos tráquea. La imagen hipoecoica que ven se mide el perímetro cefálico, los cuales Saler y colaboradores describieron los percentiles y en condiciones de FIR se ha relacionado cuando dicho perímetro está por debajo del percentil 5. En la experiencia nacional en el Servicio de Medicina Materno-Fetal ya se ha relacionado en algunas ocasiones de forma en línea de investigación del servicio con trastornos hipertensivos del embarazo que también, como mencionamos en la activación inmune materna, pues produce un estado proinflamatorio. Musilova y colaboradores describieron la pulsatilidad de la vena esplénica. Aquí tienen la obtención a través de un corte de abdomen superior en el trayecto de la vena esplénica en la insonación simultánea con la arteria. El cuadro de arriba, la B, fíjense que no se presenta pulsatilidad y en el caso del inferior sí se presenta una discreta pulsatilidad, lo que viene en relación a la presencia de actividad de la elementos bacterianos alterados producto de aumento de la presión intraesplénica. En la experiencia del Servicio de Medicina Materno-Fetal, tenemos que se ha evidenciado pulsatilidad en presencia de trastornos hipertensivos del embarazo. Y dichos fetos han tenido proteína C reactiva alteradas posteriormente. También se ha asociado aumento de volumen de la glándula adrenal, bien sea obtenido en modo de 2 dimensiones o reconstrucción volumétrica, y se han establecido puntos de corte a partir de los cuales el aumento de riesgo de parto pretérmino se dispara exponencialmente. En la experiencia del Servicio de Medicina Materno-Fetal, el alargamiento de la zona medular central por encima del 50% ha sido descrito. El grupo de la unidad de perinatología del clínico de Crespo y colaboradores utilizó en maladaptación vascular materna un índice en el que se restaba el volumen de la glándula del riñón más la glándula suprarrenal entre la medida renal, y eso se establecía con unas tablas de von Buren y colaboradores diversos parámetros en el cual su aumento viene relacionado con aumento de la maladaptación vascular. Y ya para concluir, y tratando de ajustarnos al tiempo dado por el comité organizador, tenemos finalmente que el índice de líquido amniótico descrito por Moore y Kyle, obtenido a partir de la medición de 4 cuadrantes del abdomen materno descrito por Phelan, pues tiene una serie de percentiles que vienen en función de la edad gestacional, recordando que siempre el máximo pico de volumen de líquido amniótico se da alrededor de la semana 32 y 34. En la imagen inferior tenemos cuando dicho índice es menor al percentil 5 y que viene en relación muy frecuente, no solo con activación inmune materna y FIRS, sino con resultados perinatales adversos. En la exposición anterior se mencionó como parte del perfil biofísico extendido que la primera descripción de este trabajo fue parte del grupo de Gómez, Cabrera y Faneite, que trabajaron en este aspecto con datos de la maternidad Concepción Palacio. Y bueno, ya para terminar, una frase del más grande de los Alejandros: de la conducta de cada uno depende del destino de todos. Tenemos, señores, a los mejores médicos de Venezuela reunidos aquí tratando de crear conocimiento. Nuestro país nos necesita y definitivamente tenemos que modificar los resultados en medio de la emergencia humanitaria compleja. Esta lucha que tenemos contra el FIRS es difícil, es compleja y es parte de los grandes síndromes obstétricos. Pero pienso a título personal que la predicción de este síndrome y la asociación con agentes inmunomoduladores como la N-acetilcisteína, los productos derivados de células madres,
La utilización de antibióticos, hoy en día está muy en boga la claritromicina y el uso de indometacina, pues definitivamente nos dan herramientas en el futuro para mejorar nuestra neuroprogramación fetal y que tengamos una generación que esté acorde al desafío que se enfrenta con las dificultades que nos trae una era digital. Recordemos que tenemos la primera generación de la historia, la cual tiene menos inteligencia que la generación previa. Y eso es en gran parte por nuestra dependencia tecnológica. Necesitamos mejorar nuestros resultados en neuroprogramación fetal. Y eso empieza a partir del equipo de salud perinatal. No solo es el médico materno-fetal, es el pediatra, es el neonatólogo, es el neurocirujano, es el neurólogo pediatra. Es todo el mundo trabajando en pro de esta meta. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jay Gómez. Pasamos a continuación a la doctora Alexandra Rivero Frauten, quien nos va a dar una conferencia sobre anticoagulación en pérdida gestacional recurrente. La doctora Rivero es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en obstetricia y ginecología de la maternidad Concepción Palacios, especialista en perinatología en la Universidad Central, jefe de servicio de medicina materno-fetal maternidad Concepción Palacios y actual directora del curso de especialización de medicina materno-fetal. Es facilitadora de emergencias obstétricas e instructora en simulación de emergencias obstétricas y miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Adelante, doctora. Bueno, muy agradecida por la invitación. Esto es un honor. Felicidades al comité académico, al comité organizador y muy agradecida especialmente al doctor Carlos Cabrera. Vamos a comenzar entonces en estos minutos sobre lo que es la anticoagulación en la pérdida gestacional recurrente, tema que ya fue tocado por la doctora Lozada. Lo siguiente que vamos a tener en nuestro contenido es un análisis de un instrumento diagnóstico que fue aplicado al personal médico, especialistas de la maternidad Concepción Palacios en relación al tema. Una breve definición que ya fueron evaluadas o analizadas con la doctora Lozada, estudios y comparación de metaanálisis, qué dice la evidencia y nos vamos a hacer una auditoría en relación a los protocolos y nuestras conductas. ¿Qué anticoagulamos en obstetricia? Anticoagulación en la población obstétrica. El instrumento diagnóstico sometido al cual fue aplicado a 69 médicos especialistas de la maternidad Concepción Palacios reportaron que pérdida gestacional recurrente o el mal acuñado término abortadora recurrente, síndrome antifosfolípido en un 92.7%, trombofilias hereditarias de alto riesgo, lo que es las pérdidas gestacionales recurrentes idiopáticas, el crecimiento fetal restringido, severo, asimétrico, oligoamnios o síndrome HELP menor a las 34 semanas en un 28.9%, feto valioso, un término acuñado por los especialistas en medicina de reproducción, el cual es aquel feto obtenido por reproducción asistida en toda gestante mayor a 40 años. En un 21.7%, polimorfismos de genes de la metiltetraidofolato reductasa homocigota y en casos de cirugía valvular cardíaca y fracturas. Bien, en el caso hipotético al cual fue sometida la evaluación de los médicos especialistas del servicio de alto riesgo, fertilidad prenatal y medicina materno-fetal, era una gestante de 41 años, 3 gestas, un parto hace 4 años de 28 semanas, óbito fetal, preeclampsia complicada con HELP, lejos del término 28 semanas, y una gestación anembrionada. Actualmente, con 10 semanas de embarazo, frecuencia cardíaca fetal positiva, sin asesoría preconcepcional. La pregunta puntual era, ¿usted indicaría anticoagulación terapéutica en esta paciente? El 90.3% dijo sí, el 9.7% dijo no. ¿De dónde vienen estas pautas? Del 2010 al 2015 salió en la medicina basada en evidencia aspirina, ácido acetilsalicílico a dosis bajas menor de 150 miligramos y heparina de bajo peso molecular para toda mujer con pérdida gestacional recurrente idiopática, inexplicada. Esta era nuestra piedra angular de plan de trabajo en estos casos. ¿Por qué? Porque la pérdida gestacional recurrente es multifactorial, 50% idiopático y sin embargo, en un porcentaje, aunque no tenemos causa aparente, se asocia a etiologías inmunológicas, alteraciones en lo que es epigenética y en menos por ciento a cromosomopatías. En el trastorno inmunológico, que es el más difícil de diagnosticar, sin embargo,
Cuando se determina que no hay como tal una causa y se cataloga como idiopática, el paradigma en nuestro plan de trabajo de nuestros colegas es anticoagular y indicar antiagregación. Las definiciones ya las mencionó la doctora Lozada, lo difícil de estandarizar investigación de medicina basada en evidencia en pérdida gestacional recurrente es catalogar según quién es una pérdida gestacional recurrente. Las diferentes organizaciones van entre 2 o más, esta es la comparación, 2 o más pérdidas consecutivas, otra que en el caso del Royal College of Obstetricians dice que son 3 pérdidas consecutivas mayores a 24 semanas para poder acuñar entonces el diagnóstico de pérdida gestacional recurrente. La dificultad de que se incluye o no embarazos bioquímicos o ectópicos. Entonces, ¿cómo se origina la anticoagulación? Porque el análisis fisiopatológico siempre va a llevar a que son cambios proinflamatorios con un incremento de la relación TH1-TH2, un desbalance de lo que es la tolerancia inmunológica a lo injerto fetal, con una reacción inmunológica, daño endotelial, microagregación plaquetaria, capilar, anemia hemolítica microangiopática, alteración placentaria, muerte fetal o falla de implantación, o inclusive alteraciones en las NK endometriales con fallas preimplantacionales. Esto era lo que manejábamos desde el 2010 al 2015. Este tipo de patologías, este tipo de medicina basada en evidencia se llevó a cabo con un resumen de metaanálisis, casos controles de estudios doble ciego, aleatorizados, con control y placebo, que determinaban que debíamos actuar así en toda paciente en esta situación. Pero el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Qué pasó en el año 2015 en la medicina reproductiva y en la obstetricia? Que Xu y colaboradores en el 2015 al 2018 establecen un antes y un después, analizando lo que es el antes y un después, tomando en cuenta que las muestras en los estudios previos eran heterogéneas y representaban un sesgo porque incluían tanto pérdida gestacional recurrente en pacientes con trombofilias adquiridas como en pacientes con trombofilias hereditarias o pacientes o usuarias que tenían laboratorios, exámenes paraclínicos positivos asintomáticos. Y al separar esa muestra y hacerla más homogénea y dividir solo las trombofílicas hereditarias, separándolas de las adquiridas del síndrome antifosfolípido, se determinó que la conducta de aplicar en el grupo de estudio la antiagregación y la anticoagulación no mejoraba en relación a los casos controles ni la tasa de fertilidad ni disminución de la tasa de pérdida, motivo por el cual progresa o viene lo que son los cambios de paradigmas. ¿Por qué? Porque la multiplicación de estos trabajos no controlados de muestras heterogéneas determinó el uso extendido de heparina de bajo peso molecular para prevención de malos resultados obstétricos en pacientes que lo que eran o tenían pruebas de laboratorios positivas asintomáticas o sanas. Y se generalizó entonces esta intervención farmacológica costosa para rotular con una paciente con una patología hematológica a un gran porcentaje de pacientes que no lo ameritan. Esta prueba, esto ha determinado controversia hasta el sol de hoy entre lo que es protocolos o pautas médicas en países de primer mundo, coberturas lo que es seguro para tratamiento de medicina reproductiva y nosotros en países en vías de desarrollo que tenemos una evidencia que si bien existe, no está publicada a grandes masas como se dijo previamente, que nuestras pacientes venezolanas sí ameritan en muchos casos tratamiento. Entonces, romper estos paradigmas nos genera cambios de conducta. ¿Y cuáles son estos cambios de conducta establecidos en primer mundo? Que solo se debe usar antiagregantes y heparina de bajo peso molecular en pacientes con síndrome antifosfolípido. Que en trombofilia no hay evidencia insuficiente y no se recomienda a no ser que sea para casos de investigación, cosa que nos puede parecer un poco desconcertante y ilógico en nuestra práctica clínica diaria. ¿Qué es la otra pauta determinada actualmente? Que en trombofilia el uso de heparina, ya sea no fraccionada o fraccionada, solo es para síndrome antifosfolípido o trombofilias adquiridas. Las congénitas, las hereditarias, no ameritan este tratamiento. O sea, no hay evidencia para iniciar anticoagulación en trombofilias hereditarias
a no ser, hay siempre una excepción en medicina, que tenga síntomas clínica trombótica per se, no asociado a factores de riesgo obstétricos o adversos perinatológicos. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Terapia antitrombótica para prevenir pérdida nacional recurrente en síndrome antifosfolípido. ¿Qué dice la evidencia? Sí, definitivamente tenemos que usarla y esto es costo-beneficio controversial porque las pautas de salud siempre van a tener tres aristas: el riesgo, el beneficio y el coste que implica esto. Estamos hablando que el tratamiento con anticoagulación en heparina de bajo peso molecular, dosis día, en un embarazo de 40 semanas es de 10 a 20 unidades dólar americanos cada dosis. Definitivamente es controversial. Se determina que solo debe ser usado en síndrome antifosfolípido y trombofilias hereditarias de alto riesgo con síntomas trombóticos. Pudiera usarse en las pacientes con trombofilia hereditaria en el segundo trimestre y tercer trimestre. El resultado de estos protocolos aleatorizados multicéntricos, sobre todo este estudio que es el más importante, el Anticoagulant for Living Fetuses in Alive, dice que solo se debe anticoagular a pacientes o a gestantes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos sin utilidad en trombofilia hereditaria. Esto es algo que siempre toca decir, no maten al mensajero. Esto es lo que dicen los protocolos o la evidencia, que genera controversia en la medicina reproductiva. Los que son los polimorfismos de la metiltetrafolato reductasa ya no son considerados como de riesgo, no hay evidencia para tratarlas per se. Y para concluir, entonces se deja que la aspirina o el ácido acetil salicílico a dosis bajas menor de 150 miligramos más heparina de bajo peso molecular es el tratamiento estándar en pérdida nacional recurrente en contexto de síndrome antifosfolípido, con un grado de recomendación fuerte. En trombofilias hereditarias no hay evidencia que lo avale. ¿Cuáles son las perlas de buena práctica clínica? Trombofilias hereditarias de alto riesgo, aquí están mencionadas, con sintomatología trombótica pueden ser susceptibles de tratamiento, síndrome antifosfolípido, pero no en pérdida nacional recurrente idiopática. Vamos a analizar las conductas del instrumento que fue aplicado a un grupo de médicos y lo que dice el Royal College o lo que dice el protocolo del Royal College. ¿Qué vamos a anticoagular? ¿Abortadora recurrente, pérdida nacional recurrente? No. ¿Síndrome antifosfolípido? Sí. Feto valioso solamente por esa causa per se no. La metiltetrafolato reductasa tampoco. Y la idiopática, la pérdida nacional recurrente idiopática tampoco. En este caso, ¿se considera pérdida nacional recurrente el caso clínico inicial? Sí, según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, no según el Royal College, porque tienen que ser 3 o más pérdidas de 24 semanas de gestación. Entonces, la conducta era solicitar para clínicos indicación de antiagregación por edad materna y riesgo de trombosis por estado protrombótico del embarazo per se en mayores de 35 años y estudio de cariotipo. A pesar de sus beneficios no comprobados, la terapia antitrombótica es frecuente en el primer contacto que tiene el especialista con esta pareja que llega en este reto diagnóstico de pérdida nacional recurrente de más de 2 embarazos. Una crítica personal, que se hace necesario cumplir de forma estricta el criterio de evento adverso obstétrico. Y no estamos hablando de cualquier cosa, son 3 pérdidas de más de 24 semanas. O sea, el que ha tenido un embarazo sabe lo que eso significa, para poder justificar el tratamiento. Controversial, todas las guías, las pautas dicen que es a criterio del médico tratante y la última lámina era la cantidad de inyecciones que tiene que ser sometida una embarazada con trombofilia para poder llevar a cabo el embarazo. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, doctora Rivero. Concluido el simposio de medicina materno-fetal.